La vivienda es una de mis prioridades. Cuando hago campaña, y si me han oído hacer campaña, saben que la vivienda es uno de mis temas favoritos. Y uno de los motivos por los que esto me es tan importante es que, bueno, primero, el acceso a la vivienda es una necesidad fundamental para todas las personas. Necesitamos tener refugio para vivir, para estar saludables. Y dónde vivimos es una de las maneras en las que nos definimos y en la que define nuestra comunidad. Muchas veces empezamos definiéndonos dónde con dónde vivimos. Entonces, cuando pensamos en la vivienda, hay que entender que esto es básico para todo lo demás. Y sin embargo, aquí en el condado de Montgomery, en la región de la capital y en todo Estados Unidos, estamos enfrentando una crisis de escasez de vivienda asequible, muy seria. Estamos viendo que la gente, bueno, básicamente la guía de asequibilidad dice que uno no debería gastarse un 25 o 30% del sueldo en el vivienda, pero la gente se está gastando 30, 40, 50, incluso 60 o incluso más por ciento de su salario mensual para, para costearse la vivienda aquí en Montgomery. Y hemos visto que se ha disparado la pobreza y la precariedad, porque la gente está viéndolas y deseándoselas para intentar llegar a costearse la vivienda y la gente va con el pago retrasado de la renta y esto significa que no van a poder quedarse en sus hogares. Esto por un lado, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de la venta de hogares y también la compra de hogares. Hay gente que querría comprarse una casa, pero apenas puede permitirse entrar ni siquiera en el mercado de venta, porque las casas se han disparado y valen cientos de miles de dólares y se vuelven completamente inasequibles, inalcanzables para familias jóvenes, para muchas otras personas que quieren vivir en nuestro condado. Y si la gente quiere quedarse en sus casas a largo plazo, pues también lo tienen difícil porque ahora se están subiendo los impuestos y es difícil para ellos adaptarse a largo plazo. Por eso tienen que al final que mudarse a otro sitio. Este es un desafío crítico para las personas de nuestra comunidad. Y una de las cosas de las que somos más conscientes es que la inestabilidad de la vivienda o la falta de acceso a la vivienda lo hace todo más difícil. Hace que sea más difícil aprender en la escuela, ir al trabajo, mantenerse saludables. Todo es más difícil cuando careces de seguridad, de la seguridad de tener una vivienda. Por eso, cuando invertimos en una buena vivienda para todo el mundo, tenemos un efecto muy práctico en nuestra comunidad porque nos da ese base, nos cubre esa necesidad básica que muchas de las personas de nuestra comunidad no tienen. Y es una manera mucho más efectiva desde el punto de vista del coste de solucionar este problema también. Necesitamos asegurarnos de que nuestros representantes estén ofreciendo el tipo de soluciones necesarias para el problema que estamos enfrentando. Y sin embargo, por desgracia, una y otra vez vemos que no aportan ninguna idea creativa o innovadora para responder a la pregunta de cómo asegurar que todo el mundo, todos nuestros residentes tengan una vivienda. En el 2021, cuando estábamos en sesión legislativa en Maryland, yo me quedé destrozada porque vi que la Asamblea pasó sin aprobar medidas efectivas para asegurar el acceso a la vivienda. Y esto en mitad de una pandemia devastadora que estaba poniendo a la muchísima gente en una situación insoportable desde el punto de vista de salud y económica. Y aunque el Consejo fue capaz de instaurar algunas medidas para la estabilización a lo largo de los 2 años de la pandemia, esas medidas acaban de caducar y nuestro Consejo, el 2021, ha permitido que el 15 de mayo caducaran esas medidas. Y el problema del que llevo hablando durante meses es que ahora nos vamos a encontrar con gente que se va a enfrentar a unos incrementos increíbles del precio de la renta. Y estos son personas a las que ya les cuesta costearse esa renta. Así que subir un poco más, o a veces la renta sube un 20 o 25%, y esto va a hacer que sea imposible que estas personas puedan permitirse vivir en sus casas. Lo estamos viendo a nivel
del condado y al nivel de las ciudades. Y estamos viendo que cuando hablamos de soluciones posibles, todos nos quedamos siempre con estrategias anticuadas que ya no funcionan. Mucho parte del debate se centra, por ejemplo, en a lo mejor modificar el programa de los bloques de viviendas para hacerlo más asequibles en algunas enclaves importantes, o cómo vamos a crear básicamente nuevas unidades de vivienda. Y aunque estas cosas son valiosas y pueden ayudar, no nos van a ayudar a responder a este problema, porque cientos de miles de nuestros residentes van a necesitar ayuda. Así que tenemos que asegurarnos de que estemos aportando el tipo de soluciones que nos vaya a ayudar a responder a esta crisis a la escala en la que necesitamos responder, y que lo haga de manera en que las personas más vulnerables, más marginadas, estén en el centro de esa solución. Es por eso, me emociona tanto los panelistas que tenemos esta tarde, porque son maravillosas y van a poder hablarnos de las maneras en que ellas están involucradas en el condado y otras partes del estado en el organizar para cumplir con la vivienda alcanzable, justa, que ayuda a la gente a quedarse en sus casas y para construir un futuro justo para todos. Estoy muy emocionada y voy a presentarles ya a estas panelistas fenomenales. La primera es Eneshla Miller. Eneshla es residente de 25 años del condado de Montgomery en el distrito 14. Ella le ama a su familia y actualmente empleada en United Community Sports Maryland como proveedora de servicios directos que sirven ese espacio durante más de 19 años. Eneshla cree que es fundamental para nosotros dirigir a la opinión pública para reconocer que la vivienda es un derecho humano para todos. La siguiente panelista es Virginia Onley. Ha sido líder comunitaria en Rockville durante 28 años. Ha servido en la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Personas Mayores, la Junta de Empresas de Vivienda de Rockville, la Comisión de Revisión de la Carta de Rockville y en la Junta de Propietarios de Viviendas, incluso como expresidenta. Virginia sirvió durante 6 años como concejal de la ciudad de Rockville de 2013 a 2019. Y finalmente, Melanie Thomas es directora ejecutiva del South Baltimore Community Land Trust. Tiene más de 15 años sirviendo a jóvenes y familias y construyendo organizaciones comunitarias. Melanie cree en el desarrollo equitativo y continúa abogando por comunidades marginalizadas como aquella en la que reside. Tiene licenciatura de psicología, maestría en gestión y liderazgo sin fines de lucro y actualmente está terminando su disertación en políticas públicas y administración con una especialización en gestión y liderazgo sin fines de lucro. Eneshla, Virginia, Melanie, gracias por estar y bienvenidas. Estoy muy emocionada de que ustedes estén. Y con eso, yo sí quiero empezar con una pregunta para todas. Y yo sí quiero hablar de la idea de la vivienda como derecho humano. Es una frase de que se habla en los círculos de incidencia y políticas de vivienda, pero rara vez entramos en detalles. Y yo quiero empezar y entonces, para todas ustedes, ¿qué significa para usted la vivienda como derecho humano? ¿Puedo yo? Adelante. Creo que la vivienda es una necesidad fundamental y lamentablemente no hemos puesto el énfasis en este país, en este condado y en la ciudad de Rockville, donde vivo yo. Y no hemos puesto mucha énfasis en esto. Yo les digo que en la ciudad de Rockville hay un retraso de 3,000 personas. Tenemos 3,000 personas en la lista y proporcionamos 1,500 unidades cada año. Entonces, hagan ustedes los cálculos. Si tan solo
proporcionamos 1,500 unidades cada año. Entonces, ¿cuántos años nos va a tomar para brindar la vivienda para 3,000 personas? Y a veces los números sí bajan, pero mayormente se aumentan. Y una vivienda de un recámara, 1,800. De 2 recámaras, más de $2,000 al mes. Cuando yo estaba en la junta de viviendas, compramos apartamentos de 236 unidades. Yo sí les puedo decir que la votación fue, había personas en la junta que, bueno, es que apenas aprobamos ese proyecto de ley para poder proteger a las viviendas. Otras personas en la junta querían que una compañía de Florida comprara la vivienda, el edificio. La cosa es que los ricos sí tienen los recursos para vivir, pero no se piensa en las personas como yo, que yo era una madre soltera que necesitaba vivienda, y la bendición que tenía yo fue que podía vivir con mis padres para conseguir mejor empleo y reponerme, pero nunca dejé de luchar por las personas que necesitan las viviendas accesibles. Y en los últimos 60 días se abrió la lista de espera y más de 1,000 personas solicitaron, pero solo pueden y solo tienen los recursos para dar viviendas para 15 personas. Tenemos que hacer algo. Tenemos que elegir a personas como Brandy, a quienes les interesa hacer que la vivienda asequible es un derecho. Como estadounidense, como residente, de tener vivienda decente, y es lo último en que se piensa. Por ejemplo, se dice 12 a 15% va a ser asequible, y a las personas que desarrollan las tierras hay este concepto de pagos en lugar de algo. Entonces, en lugar de proporcionar las viviendas, se puede hacer algún pago que no equivale a ese 15%. Y en este momento voy a callarme porque yo sí puedo hablar de esto por toda la noche, porque yo lo he vivido y yo sí siento lo que se siente la gente cuando se tiene una familia y hay que proveer a un lugar para que viva la familia allí. Y me encantaría escuchar cualquier comentario o pregunta que tengan. Así es. Y vamos a hablar mucho más del ejemplo que mencionó usted de ese edificio, que es una de las herramientas en que no ponemos mucha atención, que es las maneras en que podemos garantizar una porción más alta de vivienda asequible para nuestros residentes. Entonces, Melanie y Chanel, ¿qué piensan? Hola, soy Eneshel Miller. Hay una historia, la historia de derechos humanos. En el artículo 25 dice, todo el mundo tiene el derecho de vivir y su bienestar de sí mismo, comida, vivienda, ropa y los servicios sociales necesarios, y el derecho a esto en lugar de desalojo, envejecimiento y toda circunstancia fuera de su control. La vivienda es esencial y es un derecho humano. Y me encanta eso. Hay normas internacionales de que podemos hablar de lo que se debe, cómo se debe mirar
para proporcionar viviendas para la gente. Y una nación como la nuestra, que se considera un líder a nivel internacional, tenemos que cumplir con los estándares internacionales que vemos que se habla en las Naciones Unidas, en los grupos por todo el mundo. Melanie, algo que usted quisiera agregar. ¿Qué significa? Gracias. Yo sí voy a reiterar lo que ya dijeron las demás. Cuando hablamos de los derechos que tenemos, hay ciertas familias que no pueden vivir solas, hay familias que se juntan y eso es una forma de estrés y de inestabilidad en que las familias no pueden tener ninguna idea de lo que significa vivir sin otras personas, simplemente para costearse la vida. Hablamos de que el salario en un cheque debe ser suficiente, pero las personas que ganan menos del salario mínimo, ¿cómo es que pueden costearse algunos de las cifras que se acaba de decir acerca de los alquileres? Es un derecho humano que se ha infringido en varios estados y sí tenemos que mirar a la vivienda asequible, aunque se ve aunque es mal visto, pero hay que también mirar a la vivienda asequible permanente. Cuando cambiamos la narrativa y nos cambiamos de enfoque, en ese entonces sí podemos estar con la gente en donde estén y en el nivel en que se debe tratar esta cosa. Y algunas personas han mencionado esto y yo sí quiero mencionar algunas cifras de lo que significa ser costeable. El salario mínimo en el condado de Montgomery, estamos en ese momento en que va a ser $15. Ya para una persona que gana $15 por hora tiempo completo, se necesitaría tener un alquiler de unos $600 al mes para cumplir con las pautas de asequibilidad. Eso es solamente en el salario mínimo. Hay personas que tienen un salario fijo, muchas de las personas de la tercera edad y con discapacidades. Esto surgió en un foro de candidato en que yo estaba la semana pasada y para algunas de esas personas, ellos solamente tienen $300 disponibles de sus ingresos disponibles para pagar su renta. Y se escucha eso y se escucha los números de $1,800, $2,500 y se ve la magnitud de la brecha de que hablamos. Y cuando hablamos de el programa de viviendas de precio moderado, eso solo se dirige a las personas que ganan de 50 a 80% del salario medio de este área. Esto ni abarca a sectores grandes de nuestra comunidad. Y no hablamos en serio de los números, de las cifras. Eso es lo que me frustra como defensora de la vivienda, porque la gente sigue hablando de la asequibilidad como si no estuviera significativo, como si no hubiera estándares ya. Y tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando hacia esto. No, iba a darle la razón. La asequibilidad es accesible. A veces cuando hay accesibilidad, la vivienda no es segura, no es un lugar seguro. Así que, y además se desalienta la participación en el proceso de distribución y diseño de estos programas para que se pueda responder a las necesidades, pero no se han identificado a las personas idóneas para este tipo de programa, como por ejemplo usted ha mencionado a las personas mayores, personas que solo tienen un ingreso fijo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, quieren pedir un programa de $400 de asistencia al mes, pero esa asistencia solo dura 2 años?
remediar este problema para ellos es muy difícil. Necesitamos más justicia en la vivienda. Desde luego, desde luego. Y tanto usted como Melanie han dicho que cuando ofrecemos viviendas asequibles, personas muy vulnerables que están, les dan viviendas que están llenas de ratas, de bichos, les dan viviendas que no son adecuadas. Hemos visto incluso explosiones aquí en viviendas de Montgomery County y personas que se han quedado sin sus pertenencias, sin sus vidas prácticamente. Hemos visto también casos en los que hay familias en las que, bueno, vivir con un pariente es la mejor opción, pero hay personas que no tienen otro recurso y tienen que vivir con sus familias si los pisos están desbordados de gente. Entonces es devastador. La gente necesita alguna opción más que simplemente recurrir a los seres queridos. Ahora quería pasarle la palabra a usted porque uno de los motivos por los que me emocionaba tanto tenerla aquí es que usted es la directora ejecutiva del South Baltimore Community Land Trust y el modelo del Trust sobre la Tierra. Esto es un modelo con el que yo me encontré en la Dudley Street Initiative en Boston y también he visto que hay otros modelos en otras partes del país que explican cómo las comunidades recuperan el control sobre la tierra y se aseguran de que cualquier propiedad que se promueva, cualquier construcción sea de manera sostenible para la comunidad. Entonces, como esto es algo que podría interesarnos aquí en Montgomery County, queremos que nos cuente qué es el South Baltimore Community Land Trust, cómo funciona y cuál es el trabajo que usted está desarrollando para avanzar en la vivienda como un derecho humano. Gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer estar entre tan ilustres líderes comunitarios. En nuestro movimiento empezamos con una organización comunitaria sobre la justicia medioambiental. Y de nuevo, es porque se estaban infringiendo nuestros derechos. Yo llevo 16 años viviendo en la comunidad Carice Baker de Baltimore y en la comunidad sufrimos la presencia de incineración, gestión de desechos tóxicos, muchas otras actividades que ponen en jaque la salud de la comunidad. Entonces empezamos a organizarnos para que la gente supiera la situación tan peliaguda en la que estábamos y cómo afecta este tipo de actividades a las comunidades. De hecho, en la comunidad de Montgomery y en Baltimore somos las dos comunidades en las que hay incineradores. Y lo que descubrimos es que, no sé cómo decirlo, pero bueno, lo diré así. No tenían toda la información sobre lo que es la incineración y porque les habían vendido que era una energía, que era una actividad limpia y renovable, pero lo que descubrimos fue examinamos algunas de las maneras en las que este tipo de cosas se permiten en una comunidad y el principal problema es que la gente que vive en esa comunidad no es dueña de la tierra. Entonces, ser dueños de la tierra es lo primero. Entonces, hubo gente que empezó a luchar por esto y acabamos plantándole cara con éxito a otro incinerador que quería venir a la comunidad y eso nos llevó años, pero eso les da una idea de todo el buen trabajo que estamos haciendo, pero también que se tarda tiempo, porque evidentemente no llegamos al punto en el que estamos de la noche a la mañana y la solución no va a llegar de la noche a la mañana tampoco. Pero una de las cosas que hicimos en el Land Trust, lo que nos propusimos es ver quién es el dueño de la tierra en la que estamos y asegurarnos de que, digamos, tuviéramos voz y voto en esa propiedad. Y esto funciona porque al menos hay como equidad. Cada persona participa de este modelo de propiedad. Las familias pagan sus hipotecas y entonces, digamos, se dividen sus responsabilidades y deberes
y sus derechos con el Land Trust y así se mantiene siempre asequible. Ahora estamos construyendo una comunidad de 10 casas que va a llegar a la comunidad sur de Baltimore. Estamos muy contentos porque nos ha costado mucho llegar a ese punto, pero estamos avanzando. Hemos logrado control sobre 2 propiedades más que vamos a añadir a nuestra cartera, pero volviendo a hablar de lo que es el modelo de propiedad comunitaria de la tierra, básicamente el trust sería el dueño de la tierra y luego la gente le paga, por ejemplo, además de la hipoteca, $25 como una cuota para mantener esa propiedad comunitaria de la tierra. Entonces, cuando esa persona quiere vender su casa, tiene que vendérsela a otra persona eh, que cumpla los requisitos salariales necesarios, es decir, que tenga que sea del 50% de la media de salario nacional. La mayoría de las personas de nuestra comunidad son personas de clase trabajadora y nos dimos cuenta de que no eran capaces de permitirse un hogar. Entonces, con ese modelo mantiene, digamos, el dinero en circulación y apoya a la comunidad. Nosotros solicitamos diferentes subvenciones para poder construir esas viviendas, para mantener siempre nuestras viviendas asequibles. Y así le damos un hogar a nuestra comunidad y así continuamos también educando a la gente porque cuando estén en sus hogares seguramente tendrán preguntas, tendrán algún problema y ¿a dónde se dirigen para solucionar esos problemas? Bueno, se vienen a nosotros. Nosotros les damos orientación y les ayudamos a lidiar con algunos de los problemas relacionados con el hogar. Tenemos, por ejemplo, talleres informativos para enseñarle a la gente lo que es un sistema de propiedad comunitaria de la tierra o Land Trust en inglés. Y tenemos, por ejemplo, ejemplos en Georgia, por ejemplo, un sistema parecido al nuestro que lleva 53 años existiendo y ellos protegieron tierras de cultivo que pertenecían a agricultores negros. Entonces, cuando visité ese lugar, a mí me emocionó muchísimo porque no, digamos, esas personas son las dueñas de una plantación y esto nos lleva a hablar de la historia, ¿verdad? Ser capaces de atravesar estas barreras es muy emocionante, es alentador ver lo que podemos lograr cuando continuamos luchando por iniciativas como, por ejemplo, nuestro sistema de propiedad común de la tierra. Este no es un sistema nuevo, pero hace falta que todo el mundo esté dispuesto a poner de su parte y a luchar juntos. En Maryland y en otras ciudades y otros estados hay muchas barreras que impiden que un sistema como esto tenga éxito. Por eso tenemos que evaluar lo que está pasando y dar a conocer el modelo que defendemos, porque todo el mundo evidentemente quiere maximizar y beneficiarse del sistema. Quiere poder aprovechar su inversión al máximo, pero al mismo tiempo, ¿qué estamos haciendo? La mayor inversión que estamos haciendo es que estamos ayudando a la gente a romper con esas condenas intergeneracionales, con esas maldiciones que les habían dejado sin ningún recurso, sin ninguna casa. Rompemos ese ciclo. Así que estamos luchando, abogando por este sistema. Hay otros sistemas, hay como otros 5 sistemas parecidos en Baltimore. Está la comunidad de Trump City que empezaron, que creo es la más antigua, y ahora están empezando a construir vivienda. Y también la Northeast Home Initiative han empezado a alojar familias y de hecho ya han ayudado a 11 familias a acceder a la vivienda asequible. Perfecto. Bueno, veo cómo te brilla el rostro cuando hablas de esto y la verdad me encanta porque quiero aplaudir. Yo comparto esa emoción. De lo que estamos hablando aquí no es solo simplemente construir una casa, una unidad de vivienda. Estamos hablando de construir el poder comunitario. Estamos hablando de restaurar
la propiedad, de devolvérsela a las comunidades. Estamos hablando de enfocarnos en aquellas personas que más lo necesitan y de crear oportunidad no solamente para el presente, sino también en el futuro. Hay gente que pregunta en el chat, ¿cómo podemos abordar el problema de las reparaciones? ¿Cómo podemos luchar contra la manipulación de distritos y la burocracia? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar en todo esto? Hay que cambiarla porque lo que creemos que es importante sobre la equidad, sobre el valor y sobre cómo beneficiarse del sistema inmobiliario, hay que cambiar esa idea, esa mentalidad. Y esto es muy poderoso porque estamos hablando de un sistema que tiene muchas capas. Es importante centrar este tema desde un enfoque de justicia. Y usted ha mencionado que esto se podría hacer vecindario por vecindario. Usted es, por ejemplo, es parte de uno de los siete sistemas de propiedad comunitaria de la tierra, pero de nuevo, el control de la comunidad y la construcción, los proyectos de construcción controlados por la comunidad en barrios donde haya más impacto, podría ser muy efectivo y esto podría pasar en Baltimore y también en el resto de Montgomery. De hecho, sí, he visto que estaba aplaudiendo, estaba lista casi para empezar a bailar. Y sé que nuestra otra ponente ha tenido problemas con la computadora y ahora se nos unirá de nuevo, pero mientras tanto puede hablar de cómo organiza a los residentes de bajos ingresos y a aquellas personas que carecen de hogar y cómo todo esto tiene sentido porque a garantizar la vivienda para todo el mundo es un derecho humano. Gracias. Sí, si pienso en mi juventud, incluso cuando tenía 12 años, vi que en mi familia, en mi comunidad, había muchas personas que se quedaron sin hogar durante 15, 16 años. Yo he sido testigo de esto en mi comunidad y en mi propia familia. Entonces, descubrir esto a través de mi propia experiencia, yo normalmente tenía como un diario de los pasos que tenía que tomar, las barreras que tenía que superar, qué tipo de reuniones tuvieron lugar en mi comunidad para intentar ayudar o obstaculizar a veces, porque a veces no sé si las barreras son intencionales o no, pero hay veces que uno casi siente que están poniéndole la zancadilla a posta. Entonces, yo empecé a promover esta organización para, digamos, contrarrestar lo que estaba viendo. Y lo primero de lo que me di cuenta fue esto. Vaya, tienes que estar presente en esas reuniones locales. Eso es lo primero. Así que lo primero que hice fue básicamente decirle, oye, tienes que estar presente en esta reunión, porque cuando eres una persona sin hogar, tienes mucho tiempo, pero al mismo tiempo no tienes casi nada de tiempo, por paradójico que parezca. Entonces, lo que dije fue a las personas que carecían de hogar, decirles, tienen que estar presentes en esa reunión. Hablé con miembros de mi familia, con miembros de la comunidad y hacer que estuvieran presentes y decirles, tienen que hablar, tienen que hacerse oír, porque necesitan oír la solución. Porque evidentemente estas personas que vienen ustedes a hablar de ciertas soluciones nunca se han planteado su situación porque no la han vivido. Entonces intento hablarles a estas personas de cómo crear una presencia fuerte que les haga ser aliados en las soluciones, porque hay personas que se presentan como expertas en este tema, pero no tienen experiencia real. Entonces, convertir a personas con experiencia real del sinhogarismo en promotoras, en defensoras, en personas que tienen labor de incidencia es muy importante. Una cosa que hago con la gente con la que trabajo, porque cada persona es diferente. Evidentemente, tenemos 4 estaciones, ¿verdad? Pero cuando una persona no tiene hogar, está viviendo esas estaciones al raso, sin un techo sobre su cabeza. Entonces,
hay que hablar con los representantes de la comunidad o con los familiares para entenderles, para hacerles entender que usted está desplazado y que ese desplazamiento le pone en riesgo y que ese riesgo se traduce en muchos peligros, ya sea peligros de salud, peligros para la salud mental. Entonces, hay que canalizar todo eso. Y eso es lo que yo intento cuando trabajo con personas sin hogar. Y lo que hago es básicamente guiarles. Les llevo de la mano paso por paso y les digo, vamos a dar un paso atrás y entender la situación en la que está. Y que el hecho de que usted no tenga casa no es su culpa. Incluso si gana $17 al mes, usted no podría permitirse una casa en Montgomery County. O a lo mejor se podría permitir una casa de una sola habitación y eso no sería suficiente. Así que entienda que esto es fruto de sectores estructurales que no son factores estructurales que no son su culpa. Entonces empezamos ahí, empezamos por esa parte y empezamos a entender lo que tenemos que hacer para reparar la reintegración de esa persona en la sociedad. En cuanto a las emociones, la persona tiene que confiar una vez más porque la sociedad les ha puesto a un lado y a veces hay que enseñarles si está bien gritar a la gente cuando uno no esté en el juzgado, pero fuera de esa situación, si una persona sí está enojada de lo que está pasando en su comunidad, sí estaría en ese momento, sí te sentiría así, porque esa persona se ha sentido deshumanizado y como defensores necesitamos animar a la participación y la colaboración en cuanto a lo que es una representación verdadera, qué políticas hay que abordar, cuál es el impacto del desplazamiento en cuanto a la vivienda segura, asequible en Maryland y para avanzar y conectar a veces de la justicia en materia de vivienda y mantener las relaciones estrechas con las personas desplazadas y discriminadas y trabajando con esas personas y invitándoles a formar parte de la conversación. Yo sí hago difusión, pero la meta principal es ayudar a las personas a defenderse a sí mismo y quitar las barreras poco a poco. Muchas veces la gente simplemente desconoce y y toma decisiones no informadas para muchas otras personas. Gracias por escuchar. Y usted y yo hemos hablado de esto en este ámbito de la Defensoría de las Viviendas y reconocemos que hay perspectivas que se están ausentes de la conversación y tratamos y se trata de crear suplentes para esas voces. Y de lo que usted ha dicho y lo que dice Melanie, hay estas relaciones continuas y apoyos continuos que forman parte de cómo abordamos estos problemas de manera verdadera, de manera que sí va a apoyar a la gente y eso nos separa la vivienda de la justicia ambiental, de la justicia sanitaria y hay que reconocer cómo todas estas cosas interpelan y cómo las personas lidian con los diferentes aspectos de estos problemas todos los días, de la justicia educativa, de transporte y así sucesivamente. Estas cosas sí se conectan y si tratamos y si nos tratamos a nosotros como personas verdaderas y hablamos de nuestras necesidades o lo hacemos de manera interconectiva o no. Y tenemos que estar involucradas en la planificación y la repartición. Es importante que nos estamos ahí centrados y, y de participar
en cómo es mejor para las personas afectadas. Y Virginia, quiero que usted diga algo. Cuando hablamos de el organizar del poder de la gente y ese cambio de modelos, lo que usted logró en Rockville Housing, yo sí quiero que usted cuente esa historia de lo que usted hizo. Bueno, no fue fácil, fue mucha incidencia e ir a todos los funcionarios elegidos, aunque no logramos votos unánimes. Una de las cosas es que hay que asegurarnos de elegir a las personas dedicadas a la vivienda asequible, porque a veces elegimos nuestra candidata o candidato favorito que no entiende el problema totalmente. Solo necesitamos apoyar a las personas que van a entender nuestros problemas. Y aún hablando de el, el costo de la vida y la economía, no eran tan mal alineados como son actualmente. Los ricos se hacen más ricos y las personas de la clase media y para más abajo no pueden quedarse al tanto con sus necesidades básicas, y la vivienda es una necesidad fundamental, no es un beneficio extra. El hacer este proyecto de vivienda funcionar, y la autoridad de vivienda tiene el derecho de primer rechazo, entonces esperamos a que alguien hiciera una oferta. Esa es la ley del condado de Montgomery. Esperamos la primera oferta. Ya habíamos votado unánimemente que íbamos a comprar este edificio de apartamentos y fue $36 millones y casi me caí de la silla. Y el presidente de la junta me preguntó que de lo que pensaba, y yo le respondí, vamos a seguir para adelante hasta que nos cierren la puerta. Y afortunadamente, y gracias a los 3 funcionarios elegidos y las organizaciones de condado de Montgomery, lo logramos. Pedimos prestado dinero de la ciudad y del condado y logramos comprar ese edificio porque hubo demasiadas personas en esta ciudad buscando algo lujoso que ya había previsto por el constructor, pero hubo personas que necesitaban viviendas asequibles. Lo que no se entendía fue que una vez que se construyó ese clubhouse, esa gente no tendrían los recursos para costear las viviendas ahí. Y muchos años después, cuando yo estaba en el consejo, Rockville Housing Enterprises estaba listo para refinanciar, para hacer mejoras en las unidades. Y eso también fue una votación mixta. Rockville Housing Enterprises pagó a la ciudad $1.7 millones de regreso, y hubo personas quienes dijeron, yo no voté por eso, ni en el pasado ni ahora. Y si eso no hubiera sucedido, la Housing Coalition se habría quedado en la quiebra. Yo estaba trabajando con personas que querían mantener asequible este edificio de apartamentos. Y se necesita el apoyo de todos los niveles del gobierno. Entonces, cuando se vota por su representante, hay que saber qué posición tiene esa
esa persona en cuanto a este problema para que usted sí podría conseguir un lugar donde vivir. Yo sí, hay dos cosas que me vienen se me ocurren. Esto es algo que ya existe. Hay una ley de Montgomery que las de vivir es de cuando una propiedad se va a vender para poder comprar propiedades. Alguien me dijo hace unos meses que el Summit Hills Development en el centro de Silver Spring, que es un edificio de apartamento grandísimo donde vive muchísimas personas. Y hace 20 años se iba a vender ese edificio de apartamentos y el condado no se valió de su derecho de primer rechazo en el centro de Silver Spring para que ese edificio estuviera bajo el control público para controlar el coste de las viviendas, donde vemos ahora la gran subida del coste de las rentas. Y me encantó cuando usted me contó la historia de lo que sucedió en Rockville Housing Enterprise al ver un funcionario elegido y defensor de viviendas organizando con los residentes que necesitaban mantener su estabilidad de vivienda. Esto es sumamente importante, organizar con las personas en la comunidad y luchar en contra de cualquier sistema en su contra. Y después poder usar estas herramientas y métodos creativos para tener un impacto en en nuestros vecindarios. Y Brandy, a veces la lucha es demasiado grande y a veces uso esta palabra NIMBY, que significa no en mi patio trasero. Hay personas que necesitan piensan que hay personas que necesitan vivienda, pero no lo quieren en sus propias comunidades. Entonces, es muy importante que sigamos luchando por las viviendas. Y Virginia, habló usted acerca de algo que se ha mencionado en la casilla del chat. Y hay dos preguntas que hizo Michael. Una acerca de las políticas para eliminar la manipulación de los distritos y cómo es que definimos esto am, de ah, hacer posible la reparación, tomando en consideración la historia de este país y el condado de historia de las personas que se han visto afectados por prácticas discriminatorias de vivienda y de poder y la adquisición de préstamos. Y esto es algo que se tiene que ver con el racismo estructural y la idea de que hubo la huida de los blancos a los suburbios porque no se sentían seguros estando alrededor de personas de color en las ciudades. Y esto está muy arraigado en la idea de que, ay, yo no quiero a esa gente en sus viviendas cerca de la mía. Entonces, ¿cómo es que luchamos en contra de eso? Porque es una actitud que sigue prevalente en el condado de Montgomery. Esa idea de que eso ocurrió en el pasado y no tenemos que lidiar con eso actualmente. La única manera en que podemos luchar en contra de eso es de centrarnos en nuestro objetivo. El problema es que luchamos por un rato y después nos desalentamos y necesitamos tener a más personas que se van a juntar con nosotros en la lucha, porque hay personas que sí piensan que es
un derecho fundamental y se hace la voz durante la temporada de las elecciones y se asegura de que la persona para quien vamos a votar tiene el compromiso con nuestros temas, pero después no nos quedamos fijados en la meta, pero no podemos rajarnos. Hay demasiadas, demasiadas personas, particularmente ahora con la inflación y la gente no se puede comprar ah, la, la fórmula para los bebés. Tenemos que centrarnos para poder superar este problema de la necesidad de viviendas y tenemos que asegurarnos de que cuando entremos en la casilla para votar, que votemos para personas comprometidas a la gente de las clases medias y bajas y las personas necesitadas. ¿Alguna idea de cómo esto se entrelaza en la labor organizativa diaria? Soy Anisha. No es el tamaño que alcance, sino el trabajo que requiere y el esfuerzo continuo, todos esos pequeños gestos que al final acaban teniendo un impacto muy grande. Si piensan en una persona que no ha tenido casa durante mucho tiempo, lo que pasa es que no quieren volver a pasar por ello, así que a veces tienen 3, 4 trabajos para poder costearse la renta. Entonces, lo que yo les diría es que si no entienden lo que significa no tener un techo sobre sus cabezas, em, no saben, no entienden el fuego que anima a Virginia. No pueden entender. Si no han visto a un niño sufrir, por ejemplo, de una adicción a los opiáceos en la escuela, o una persona que ha perdido a un ser querido, y esa persona que perdió era la segunda fuente de ingresos que le permitía poder costearse una vivienda, o un niño que estaba dentro del sistema de adopción, pero el niño se vuelve demasiado mayor para ser adoptado y se queda sin nada. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas acaban en la calle. Gente que ha perdido a su esposo, a su esposa, a seres queridos. Cuando perdemos a la gente a veces tiene problemas mentales y esas personas que se mueren les dejan a los vivos en una situación delicada. Entonces hay una dimensión humana en todo esto y para poder luchar por este tema, uno tiene que de verdad entender estos problemas desde una perspectiva humana. O sea, por ejemplo, un niño, un animal puede estar en la calle porque tiene pelaje, puede vivir así le creó Dios, pero nosotros no nos criamos así. Y sin embargo, nosotros muchas veces acogemos a animales, pero no tenemos ese entendimiento con personas que tienen la misma, que son como nosotros, porque por algún motivo se quedan fuera de nuestra conciencia. La gente proyecta cosas distintas, pero la, esto, este tipo de medidas son para personas que debido a las disparidades no pueden permitirse un hogar. Y sabemos que necesitamos trabajar con la fuerza laboral, necesitamos capacitación, necesitamos educación. Pero también sabemos que la criminalización de algunas personas es un problema. Hay muchos prejuicios. ¿Quién gestiona los fondos que se asignan al problema de la vivienda? Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de examinar ese tipo de dinámicas también. Y esta es una labor titánica, pero se puede hacer, es posible. Rápidamente quería añadir una cosa. Cuando hablamos de este tema, tenemos que dar un paso atrás y pensar de verdad en que el trabajo que hay que hacer aquí es em, informarse sobre el efecto traumático de la historia. Hay que informarse sobre las reparaciones, hay que informarse sobre las personas que fueron
que se vieron desarraigadas, que vieron cómo se vendía la casa en la que habían vivido generaciones de su familia. Nuestro trabajo pasa por entender este trauma. Y usted ha mencionado la confianza. La confianza es un elemento principal, ¿verdad? Este movimiento, de sistema de propiedad comunitaria de la tierra es solo una herramienta más, no es nueva. Es una herramienta que se ha demostrado como efectiva para luchar contra este desarraigo, este problema. Pero necesitamos que las políticas de cada ciudad, de cada estado, reflejen y apoyen este sistema en vez de obstaculizárnoslo. Porque lo que pasa es que si algo es un poquito diferente de cómo antes eran las cosas o la norma, la gente se asusta, pero la norma no funciona. La pandemia nos lo ha dejado muy claro. No podemos aferrarnos a esa norma porque yo no quiero volver a cómo eran las cosas antes. Necesitamos un cambio y no sé cuáles son las dimensiones de ese cambio, pero sé que no podemos seguir como antes. Necesitamos cambiar las cosas, necesitamos seguir teniendo conversaciones incómodas, necesitamos seguir entendiendo que no podemos continuar diciendo o pensando, bueno, si no me afecta ni a mí o a nadie de mi círculo, pues entonces no es mi problema. O básicamente, si no lo veo, no existe. Ojos que no ven, corazón que no siente. Porque a menudo esta es la mentalidad que la gente ha adoptado, especialmente personas que se hallan en posición de hacer algo. Pero lo que les podemos decir es, sea humano, entienda que estas luchas, que estas dificultades son reales. Cada persona tiene algo a lo que se está enfrentando. Muchos de esos problemas están arraigados en el trauma y muchas de las prácticas de sobre la tierra están arraigadas en el trauma y en la discriminación racial. Y quizá, aunque tengamos que ir a los extremos para poder cumplir los requisitos, tenemos que asegurarnos de que sigamos luchando y mejorando la condición para lograr un sistema que responda a nuestras necesidades. Deberíamos poder vivir en cualquier comunidad que queramos sin vernos afectados por la, la burocracia o la manipulación de distritos. Nuestras casas deberían valorarse por el dinero que realmente valen, independientemente del color de nuestra tez. Entonces hay muchas cosas de las que tenemos que ser conscientes a la hora de luchar por la justicia en la vivienda y sobre, bueno, la justicia en general. Tenemos que, tenemos que verlo de manera integral también, porque si abordamos este problema de manera aislada y fragmentada, no vamos a conseguir una victoria real. Por eso seguimos abogando y luchando por la justicia medioambiental y la justicia en la vivienda. No deberíamos tener que elegir entre estas dos porque no son mutuamente excluyentes. Necesitamos viviendas saludables para que la comunidad pueda llevar una vida saludable. Y esto pasa por evaluar la situación, tener conversaciones incómodas y tomarnos muy en serio los informes que nos llegan de personas que están viviendo en estas comunidades. Vean, por ejemplo, las estadísticas de personas que tienen asma o que tuvieron que ser hospitalizadas por moho negro. ¿Por qué, si no dejarían que un perro viviera en estos lugares, por qué permiten que otras personas viven en ellos? Perdón, me he extendido. No, 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 por favor, no, no, no es un problema. Quiero comentar porque estoy escuchando lo que está diciendo y estoy pensando en lo diferente que es esta conversación de otras conversaciones sobre política de vivienda y otros espacios en los que a menudo me hallo. Y creo que aquí la clave, y usted lo mencionó al principio, de hecho las tres lo mencionaron, pero ¿cuánta experiencia real tiene una persona y esa experiencia le hace ver el proceso de otra manera, ver la urgencia a la hora de actuar, ver
la creatividad como algo necesario a la hora de cambiar el statu quo. Y quiero mencionarlo explícitamente porque cuando hablamos de la experiencia de que la gente participe en la gobernanza de asuntos que afectan a sus vidas, esto no es simplemente una cosa hippie de decir, oh, quiero que todo el mundo participe, se sienta incluido. No, es porque estamos teniendo conversaciones totalmente distintas teniendo en cuenta las personas que estén presentes en la sala. Y hay personas que priorizan una cosa y otras que priorizan otra, dependiendo de su experiencia y de su perspectiva. Entonces es importante contar con personas que hayan pasado por esta experiencia, porque esto afecta a las personas de su comunidad, afecta a su vida. Y no pueden esperar a que alguien solucione el problema en varios años. O cuando le contamos algo a alguien y esa persona dice, eso es una buena idea, a lo mejor en el futuro, pero no es urgente porque yo ya tengo mi casa, yo ya tengo mi familia. Entonces, es importante, es esencial y yo lo he visto en muchos lugares. He visto la diferencia que supone enmarcar el problema desde una perspectiva u otro. El enfoque da soluciones distintas y lo importante es que las personas que hayan sido afectadas por el sinhogarismo estén presentes en la sala. Y usted lo ha mencionado, Melanie, cuando usted ha hablado de la necesidad de que el cuidado tenga en cuenta la experiencia traumática. Esto es vital. Dios mío, ojalá fuera esta la conversación común en en todos los círculos en los que me muevo en el condado de Montgomery. Porque evidentemente tener que gritar, como decía Virginia, que tener que plantar cara a la gente, tener que ser así de combativas es agotador, pero no podemos ceder ni un milímetro. Tenemos que hablar de la situación real. Oh, Dios mío. ¡Ah! He estado deseando que llegara hoy esta conversación durante muchísimo tiempo, pero bueno, quiero respetar el tiempo de todas las personas aquí presentes. Entonces, quiero preguntarles si de nuevo esto es en respuesta a algunas de las preguntas que hemos visto en el chat. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos escalar? ¿Cómo podemos magnificar esta respuesta? ¿Qué necesitamos hacer para cambiar las políticas que vemos en los libros o los procesos que estamos usando para así poder, porque como Hannah comentó en el chat, ya hemos hecho los programas piloto, ya lo hemos puesto a prueba y sabemos que funciona, hemos visto cómo funciona sobre el terreno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que en vez de hacer estos pequeños problemas piloto de, oh, voy a hacer un pequeño proyecto aquí y otro pequeño proyecto ahí, cómo podemos lograr que esto sea la práctica común en la política de vivienda? ¿Cómo podemos juntar todas estas herramientas? De nuevo, para cerrar esta sección, ¿qué paso darían ustedes para poder cambiar lo que hacemos ahora y magnificarlo, convertirlo en la práctica común? Si queremos escalar esta solución, tenemos que lograr que los representantes electos realmente entiendan que este es un problema muy serio, que la atención especializada en el trauma es un derecho, que el derecho a la vivienda es fundamental y que todo esto tiene que ser prioritario. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos una y otra vez es que hay distintos tipos de vivienda y están imponiéndose ciertas restricciones sobre ella en nuestra área. Por ejemplo, los apartamentos en un modelo de equidad compartida existen pues restricciones sobre ellos de acuerdo con las leyes de Maryland. Entonces tenemos que echar un vistazo y cuando hablemos de cómo escalar, cómo hacer más grandes esas soluciones, tenemos que asegurarnos de que incluyan diferentes tipos de vivienda para que respondan a diferentes tipos de necesidades. Si, si solo pensamos en casas unifamiliares, no lograremos no llegaremos a maximizar la escala. Entonces, hay que pensar en las barreras que nos enfrentamos, ya sea leyes estatales que prohibirían o obstaculizarían obtener más unidades de vivienda. Y necesitamos también más servicios que acompañen a la gente, que les ayuden a mantenerse dentro de esa vivienda. No se trata solamente de
garantizar el acceso, sino también mantenerles en esa casa. Pero eso requiere confianza, requiere un esfuerzo comunitario y requiere un trabajo que tenga sensibilizado con el trauma. Necesitamos de todo el mundo. Gracias. Entonces, Virginia, la invito para cerrar, para palabras para cerrar. Sí, es necesario que trabajemos juntos y tenemos que lograr que hay más personas comprometidas en avanzar. Y necesitamos asegurarnos de que cuando votemos, que si logramos recibir un compromiso de alguien de quién vamos a votar, que se le dice a esa persona que no se va a votarles una vez más si no apoyen nuestros objetivos. Necesitamos tener las personas adecuadas en estos cargos públicos y esas personas están trabajando para proporcionar lo que se necesita para el pueblo que representa. Yo sí quiero decir algo rápidamente. Hablamos del sistema de tutela y Rockville Family Enterprise, y yo sí hice algo trabajo de medio tiempo. Ellos tienen un VAL para personas en el sistema de tutela. Hay 16 jóvenes quienes ya están mayores de edad y no reúnen los requisitos para estar en el sistema de la tutela, y ellos van a recibir esos vales para vivienda. Esa es una política excelente. Un grupo de personas que frecuentemente no, eh, no brindamos lo que necesitan y no hablamos de cómo esas personas van a hacer esa transición a ser mayores de edad. Y en Eshal, para darnos cierre, díganos lo que necesitamos hacer. Quiero agradecer a ambas mujeres para ponerle broche de oro en lo que estamos hablando, porque en Rockville hay un programa ahí que usamos como modelo para que la gente pueda comprar viviendas, y lo que hacemos en Baltimore y lo que se hace en Baltimore, le agradecemos por hacer más de lo requisito, más de lo requerido para superar las barreras. Muchas veces ah, la gente tiene problemas con la vivienda y la estabilización. Y aparte de eso, yo sí quiero decir que necesitamos hacer, bueno, estoy pensando en lo que se piensa la gente en la reparación. Están hablando de computadoras o que se repara medio techo. Eso no es la reparación. Y las reparaciones no es la gestión de alguna opresión. Esa persona no debe ser quien dirige ah, los recursos. Todos nosotros que estamos en este ámbito de la vivienda, tenemos que estar en la sala para la toma de decisiones, y la comunidad total no debe pensar que una persona es especial o singular, porque una persona es por el azar que una persona se hace sin hogar, o no tiene o pierde todo su dinero, y esa persona se va del hospital de sus lesiones hasta un albergue y después a la calle. Y si se escucha atentamente, a lo mejor se puede decir que las ideas son demasiado sencillas, pero, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria, hicimos cosas
sencillas y juntamos esas cosas y al final del año recibimos nuestra calificación. Es igual con la organización. Hacemos cosas pequeñas a través del tiempo y al final logramos nuestra meta. Pero hay que pensar en las soluciones y hay que, y la situación de la gente tiene que importarle a uno. Y y ese es el inicio. Gracias. Y por favor, abran sus micrófonos para dar un fuerte aplauso, porque hay que reconocer a estas personas maravillosas. Y la razón por qué yo quería que ustedes tuvieran la oportunidad de escucharlas es porque yo quería garantizar que se escuchara algunas cosas. Uno, las soluciones ya las tenemos en nuestro condado, en nuestro estado. Sabemos que tenemos acceso a ellas. Lo que necesitamos es cambiar el marco para poner en práctica estas soluciones todos los días, todo el tiempo, de manera continua y no en casos especiales, en todo lo que se hace en todos nuestros vecindarios, en todas estas situaciones y que aportamos todas las herramientas diferentes que tenemos y no simplemente decimos, ay, por qué no probemos con esta herramienta y esperemos, ay, bueno, esto me parece demasiado ah, innovador y no lo he intentado y porque sabemos ya el poder que tienen esas herramientas. Vamos a dar cierre, pero antes quiero decir algo acerca de la pregunta que se hizo de que de cómo es que la política detuvo a la gente de desarrollar política de vivienda. Y parte de la razón por qué se tiene este foro es porque este es un año de elecciones. Las primarias 2022 ya están por venir. Hay comicios y candidaturas de gobernador en la legislatura, nuestros senadores estatales, el ejecutivo del condado, la junta educativa, el fiscal general, jueces. Este es un año de elecciones muy importante para la gente de Maryland, del condado de Montgomery, y el inicio es de todas estas cosas, es quienes están en ese cargo público tomando estas decisiones. Si esa persona está tomando en cuenta las experiencias reales de la comunidad, si les importa, si se escuchan las perspectivas y voces de las personas marginalizadas en esta conversación y si hay personas que se van a tratar a esto que se puede dejar pasar por años, por décadas, o si es algo que tenemos que, si es algo que tenemos que solucionar ya, porque no podemos esperar. Hay personas en nuestras comunidades que no tienen hogares, que viven en situaciones peligrosísimas que, y no pueden hacer las cosas que necesitan hacer para tener una vida completa y eso no es aceptable. Y la vivienda es el hogar adecuado para abordar este tema y hay que, y podemos juntarnos para reparar las injusticias históricas y crear un futuro más justo. Y lo que voy a hacer en unos minutos, yo no quiero pasar mucho más de nuestro tiempo y estamos organizando para la justicia de la vivienda en las primarias en junio, para cual me estoy postulando y voy a abrir mis diapositivas y me encantan este tipo de conversaciones. Esto es una gran oportunidad para empezar el organizar, no para terminarlo, porque
no termina el día de las elecciones. Hay que organizar día tras día, todos los días, para lograr lo que queremos. Entonces, esto es lo que tenemos. Cuando hablamos de los comicios, en nuestro Consejo de Condado hay 9 miembros actuales, pero vamos a tener 7 distritos y 4 escaños generales y 4 personas que van a ser elegidos para representar al condado en general. Este es el mapa de los nuevos distritos de consejo que tenemos. Algunas personas van a poner el enlace en el área de chat donde ustedes pueden encontrar más información acerca de los nuevos distritos de los concejales y cómo ustedes pueden determinar en qué distrito están ustedes para esas elecciones primarias. La nueva fecha es el 19 de julio. Sí, es después del 4 de julio, está en el verano, pero sí es muy importante que vayamos a las urnas y que votemos o en persona o por las papeletas por correo. Y las personas en las primarias democráticas avanzan a las elecciones generales para su contrincante en el Partido Republicano. Y yo soy una de las personas que está postulando para uno de estos 4 escaños. Y usted puede votar tanto para mí como para otra persona quien está apoyando la agenda de la política que está cumpliendo con las necesidades de la gente de la comunidad. Y tenemos que hacer la rendición de cuentas a la gente elegida. Si esa gente está enfocada en hacer esto de manera justa y sostenible y que tiene y que rinde efectos para la gente en nuestra comunidad. Y ustedes pueden ir a los enlaces y nuestra plataforma empieza por hablar de 2 cosas muy importantes para mí. La democracia es muy importante para mí y el asegurar que estamos envueltos en las decisiones que tienen impacto en nuestras vidas, no cada 4 años, sino todos los días en la manera en que creamos las legislaciones y la política pública y asegurarnos de que esto esté arraigado en la justicia y la equidad y la inclusión y que no continuemos marginalizando a la gente en la manera en que construimos nuestra póliza y la toma de nuestras decisiones de póliza. Ustedes pueden aprender más de nuestra plataforma por nuestro sitio web y una vez más ustedes pueden acceder a esos enlaces en la casilla de chat. Y a medida que vamos organizando, estamos a 57 días para estas elecciones primarias y estamos organizando, estamos en las calles hablando con votantes, recaudando fondos. Gracias, Laura, por su apoyo y para que podamos, yo soy candidata usando fondos públicos, usando los fondos públicos del condado de Montgomery. Eso significa si usted es residente de condado de Montgomery y usted contribuye a la campaña, hay fondos equivalentes de 4 veces de lo que usted dona. Y queremos asegurarnos de usar esos fondos y que mostremos que por usar esos fondos podemos elegir a personas que no tienen que rendir cuentas, no a los ricos, sino a la gente en nuestras comunidades. Y si usted hace una donación, hay una donación equivalente que viene con su donación de los fondos públicos. Y eso hace duplicar su dinero. Si usted si usted dona $50, eso se convierte en $250. Si usted dona $250, eso convierte en $700. Eso es una gran oportunidad para que podamos construir nuestro poder en las elecciones por la manera en que financiamos a nuestros condatos y cada individuo en su hogar puede donar. Eso incluye a los jóvenes, con tal de que esas personas controlen sus propios fondos, porque esas personas sí deben ser
hacer una inversión en cómo se forma el poder en el condado. Y antes de dar cierre, nuestros voluntarios, quiero asegurarme de que la gente que nos ayuda a difundir la visión de esta campaña, que ayudan a conseguir votantes y para que tengamos representaciones en los centros de voto, ustedes pueden formar parte de nuestro equipo de voluntarios para poder alcanzar a la gente en este condado, para asegurarnos de que la gente venga a las urnas para las primarias del 19 de julio. Y queremos asegurarnos de que todo el mundo esté listo para votar. Y tenemos en nuestro sitio web un lugar donde ustedes pueden asegurarse de que ustedes estén inscritos para votar, para que todos sepan lo que son sus derechos en cuanto a las elecciones, y ustedes pueden dejarnos saber cuál es su plan de voto y podemos apoyarles y para que ustedes hagan escuchar su voto y todas las personas en su comunidad pueden hacer escuchar su voto. Ustedes pueden votar por correo, por razón o por ninguna razón. Ustedes pueden votar en persona el 7 de julio hasta el 14 o el día mismo de los comicios, el 19 de julio. Y ustedes pueden localizar esta información en nuestro sitio web. Y yo sí quiero dar cierre. Esto así se puede conectar. Ustedes pueden donar a la campaña y tomar ese compromiso de ir a la primaria. Ustedes pueden conectar con nosotros por correo electrónico. Nos encanta hablar con la gente acerca de estas cosas y nos emociona mucho. Y como ustedes pueden ver, me anima mucho la labor que estamos haciendo, porque esto es de lo que se trata para nosotras, para nosotros, para construir juntos, organizar juntos, compartir conocimientos y asegurarnos de que logremos lo que necesitamos y lo que merecemos para nuestra comunidad. Y con eso, yo sí quiero decir muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de tener esta conversación, porque nada me da más placer que hablar de la vivienda con la gente que sí entiende. Yo sí quiero agradecer a Nishal, a Melanie, a Virginia. Ustedes son brillantes y me inspiran, y gracias por ayudarme con esta conversación fantástica. Yo sí quiero agradecer a nuestro equipo de justicia lingüística. Nuestros intérpretes son maravillosos y maravillosas y nos ayudan a que esta conversación sea asequible a muchas más personas, a Jill, a Sean, nuestros intérpretes de lenguaje de señas, y a Rachel, nuestros intérpretes de Américo, y nuestros intérpretes de español, Candra y Magdalena. Muchísimas gracias por ayudarnos, asegurarnos de tener estas conversaciones en lenguas asequibles a nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo tecnológico, a Luisa, para ayudar este evento muy complejo, y mientras hagamos cosas poderosas en nuestra comunidad. Y por último, pero no por menos mucho, muchas gracias a todos ustedes por venir y formar parte de esta conversación. Gracias por sus preguntas. Gracias por su participación. Aquí mismo empieza nuestra organización, nuestro organizar. Eso es lo que queremos hacer todos los días. Conéctense con nosotros. Hay muchas personas poniendo su información en las casillas de chat. Ustedes pueden conectar con ellas también. Construyamos esta red para poder esta política pública poderosa para garantizar la vivienda como un derecho humano para todos los residentes de nuestra comunidad. Y con eso, yo sí quiero decir una vez más, muchas gracias a todos ustedes. Que disfruten de su noche y nos encantaría conectar con ustedes en el futuro. Gracias, Brandy.